Hola, soy Gabriela Calderón y esto es Con Todo Respeto. Hoy vamos a discutir el discurso del presidente Correa en la Organización de las Naciones Unidas. Sabemos que pronto dará otro discurso, pero vamos a comentar sus primeras declaraciones. Luego vamos a tratar las agresiones que sufrió la asambleísta Lourdes Tibán y vamos a terminar el programa preguntándonos y discutiendo entre nosotros. Nos gustaría que también ustedes participen de esta discusión a través de Twitter con el hashtag Con Todo Respeto, y vamos a terminar, como les decía, tratando el tema de si nos hemos vuelto una sociedad más intolerante. Esto en relación a la controversia reciente en el programa Ecuador tiene talento. Esperamos tratar estos temas, como siempre, con todo respeto. La mejor estrategia de reducción de la pobreza es la reducción, a su vez, de las distancias sociales, económicas, territoriales, ambientales y culturales. Por eso, nos complace que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 se enfatice metas específicas en cuanto a equidad en todas las dimensiones: social, económica, de género, étnica, etaria y territorial. Todo ello implica, sin ser suficiente, una mucho mejor distribución del ingreso y de la riqueza dentro y entre sociedades, así como eliminar formas ilegítimas de acumulación, tales como herencias exageradas, plusvalía por especulación de la tierra, rentas de capital ocioso o beneficios basados en el deterioro del ambiente. El desarrollo de políticas públicas en un país que pretende un cambio radical, como en el caso ecuatoriano, se debe construir alternativas al desarrollo, antes que alternativas de desarrollo. Debemos construir sociedades con mercado, antes que sociedades de mercado, pues debemos asumir que no son viables las formas de producción y consumo dominantes, que ignoran los límites ecosistémicos y pretenden crecimiento y acumulación infinitos. Necesitamos que los países centrales dediquen menos tiempo a diagnosticar nuestro subdesarrollo y más tiempo a cuestionar su propio modelo de desarrollo. Bueno, acabamos de escuchar parte del primer discurso del presidente ante la ONU, y bueno, yo quisiera comenzar por preguntarles a ustedes qué opinan de esta visión, en cierta forma negativa de la situación del mundo, ¿no? Él habla como que estas formas predominantes de producción no están dando buenos resultados. También habla de sociedades con mercados versus sociedades de mercados. No lo explica, me parece, en su discurso. Nosotros escuchamos el discurso completo, no sé qué opinan ustedes acerca de esto. A mí me parece llamativo que el presidente Correa vuelva a utilizar este espacio ante las Naciones Unidas para poner sobre el tapete la discusión sobre la conveniencia de que exista este traspaso intergeneracional de las herencias, este ahorro intergeneracional, y bueno, también toca el tema de la plusvalía, ¿no? Temas que se han discutido a profundidad en nuestro país a propósito de estos proyectos de reforma tributarios que incrementaban estos impuestos en el Ecuador. Y a mí me parece llamativo porque el presidente Correa, siendo economista y además especialista en temas de desarrollo y de crecimiento, se permite cuestionar algo que es una de las bases fundamentales del crecimiento económico, la acumulación del capital. Él, efectivamente, como tú lo mencionas, le da una connotación negativa a la acumulación de capital, no solo en este discurso, sino en múltiples intervenciones, cuando es precisamente esa acumulación de capital lo que ha permitido el desarrollo económico a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero, digamos, ya sabemos lo que él piensa sobre esos impuestos, ¿no? Ya nos lo ha restregado en la cara, lo que él cree del impuesto a la herencia, el impuesto a la plusvalía, pero es rescatable lo que tú dices, rescatable en un sentido negativo de que es un presidente que va como a la defensiva,
como a probar cómo todos están equivocados y cómo él está en lo correcto. E incluso habla sobre, en el BID no salió, pero habla sobre que la Constitución del Ecuador es la única que respeta los derechos a la naturaleza, pero sin embargo él quiere explotar el Yasuní. Entonces hay una serie de incongruencias, ¿verdad?, que son típicas, muy típicas de los últimos discursos y planteamientos que hace el presidente del país, porque independientemente de lo que él piense del impuesto a la herencia y la plusvalía, es claro que los ecuatorianos no estamos de acuerdo en eso con él. Entonces no me parece como que da lugar que vaya a la Organización de Naciones Unidas a pregonar sobre eso. Bueno, pero ese es el lugar para ese tipo de cosas, porque en cierta forma las Naciones Unidas se han caracterizado por hacer estas agendas, o la penúltima se llamaba Objetivos de Desarrollo del Milenio, sí, los ODM, que empieza el presidente citándolo en ese clip, sí. y por lo menos esa que antecede a la que se está presentando esta semana tenía solo 8 objetivos. Ahora tiene un sinnúmero de objetivos, lo que significa que el organismo como ente no ha podido priorizar. 169 objetivos, Ley. Y claro, y entonces ese es el lugar, como decimos en la expresión coloquial, el presidente está en su papayal, porque nosotros tenemos una constitución con más de 400 promesas, que en papel suenan muy bonitos, como la que tú acabas de mencionar, y en la práctica ya aparentemente a nadie le importa que pase, porque no hay rendición de cuentas realmente. Claro. Y lo mismo sucede con las Naciones Unidas y distintos organismos internacionales. Cuando hacen estas grandes agendas, con una multiplicidad de agencias que colaboran, entonces muchos, si las cosas salen bien y no se sabe exactamente por qué, por ejemplo China y la India sacan gente de la pobreza que no tiene ninguna relación con una agenda de la ONU sino con políticas internas de ellos, pero el crédito luego se lo atribuyen ellos y muchas otras agencias, pero cuando las cosas salen mal la culpa es de nadie. Entonces hay un problema institucional ahí, ¿no? Ahora, yo sí quisiera, hay dos cosas que a mí me han dejado profundamente preocupada, por así decirlo. Si yo supiese, me pongo en el lugar de cualquiera de los que va a exponer a la ONU, si yo expusiese delante de todos los demás presidentes del mundo, yo voy con algo que me ha funcionado o algo que está funcionando en mi país como un modelo para ser implementado. Pero si aquí en el país, en estos momentos, justamente hay el tema del debate y hay el tema del problema social que tenemos por el tema de las enmiendas, ¿cómo yo voy a decir a los demás esto es lo que se debe hacer cuando yo ni siquiera en mi casa he puesto en ese orden? es mi punto. Y la segunda, que es lo que me preocupa, es que claramente él ha dicho que no va a permitir que se acumule a través de las herencias lo que vendría a ser los patrimonios. Que yo sepa, aquí nadie trabaja para los hijos de nadie. Si bien es cierto, hay un espíritu de solidaridad y entre todos nos ayudamos, y esa solidaridad se empieza por la familia. Si a un hermano le va mejor que al otro hermano, pues se dan la mano y juntamente, y así debería de funcionar. Pero eso es algo muy subjetivo, muy privado, muy de uno, y que va relacionado con la prosperidad. Aquí nadie tiene que decirme usted va a trabajar hasta un límite de tanto para sus hijos, porque de aquí en adelante usted ya llegó a este límite y lo que le va más allá le corresponde a todos los demás. Entonces, nadie va a terminar trabajando para todos, ni todos van a trabajar para nadie, y nos vamos a convertir ¿en qué? Bueno, y la cuestión también de fondo detrás de esta crítica a la acumulación de capital es que él dice que no funciona o descarta el sistema económico dominante. Pero si uno ve las estadísticas de organismos internacionales, y uno puede escoger distintos, o las mismas estadísticas que surgen de los organismos estadísticos de distintos países, que son compiladas y estandarizadas por organismos como el Banco Mundial, las mismas Naciones Unidas, uno ve que la tendencia es hacia un mundo con personas que viven cada vez mejor a nivel mundial. Es que eso es lo que todo o sea, el mundo ha habido busca. una mejora de la humanidad que no La se calidad entiende de vida. por qué este pesimismo y este llamado a un cambio radical en una supuesta tendencia negativa. Sobre el tema ambiental también es importante resaltar que hay un consenso en la comunidad científica a nivel internacional de que el peor contaminante es la pobreza. Y es que a eso iba, aquí se tiende a pensar que ser ambiental es sembrar árboles, y va mucho más allá de eso. Si bien es cierto, contribuye el hecho de sembrar árboles y participar en todos estos tipos de actividades que te permiten generar más espacios verdes, pero también va justamente a lo que tú señalas, un tema de erradicar la pobreza, un tema de tener políticas públicas que te permitan a ti tener una mejor gestión y que te permita tener una calidad de vida. Aquí el tema se trata de calidad.
todos buscamos por tener o sea, todos luchamos, trabajamos, sudamos para poder tener una mejor calidad de vida. Nadie quiere acumular plata en un colchón. Lo que quiere siempre es tener una mejor alimentación, un sistema de salud, que más allá que el gobierno, si bien es cierto, te pueda dar, porque ahora pues dicen que hay bastantes más hospitales, hay muchas más primeras piedras que hospitales en algunos casos, pero en todo caso, si bien es cierto ellos cubren una parte, pero la gran mayoría, que es esa clase media, que es a la que se las está realmente aplastando todos los días con este sistema y que nadie habla a favor de la clase media, o más bien dicho, se hacen los sordos con lo que vive la clase media, el tema es ese. Yo considero que haber ido a la ONU a exponer está bien. Deberíamos sentirnos bien como ecuatorianos. Están representándonos en la ONU, pero que vayan a representar y hay con otra cosas incongruencia tangibles que estén funcionando y que sean para beneficio de todos. Y hay otra incongruencia, que es que él habla de que es lamentable la crisis migratoria en Europa, ¿verdad? Y habla sobre, él apela a que parte de los objetivos de la Comunidad de las Naciones Unidas sea el tema del movimiento de las personas. Y sin embargo, él no permite la visa Mercosur de Manuela Pic. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues, y eso es rescatable, yo creo, lo rescatable de este discurso, lo que yo veo como positivo, es ese llamado a atención que hace el presidente a que en la agenda que se está presentando en las Naciones Unidas no se considera el tema migratorio, siendo de un potencial tan importante a nivel mundial para reducir la pobreza. Y siendo en este momento un tema coyuntural, Sí. Está en el debate público. Está en el ojo público. Los países europeos están repartiendo cuotas migratorias, incluso se están planteando hacer inversiones en Siria para detener un poco la ola migratoria. Entonces, es muy oportuno, pero es desafortunado que el presidente hable y que sea, a mi parecer, un poco incoherente en las cosas que presenta, porque como dices tú, o sea, muy bien que vaya hable de los impuestos y sus creencias, pero tienen que ser fórmulas un poco comprobadas. Para empezar, aquí el impuesto ni siquiera ha sido pasado todavía, entonces ¿de qué éxito estamos hablando? No, y la cuestión de la política migratoria y la política comercial, que es algo que el presidente sugiere. El presidente señala una incoherencia entre aquellas personas o aquellos países cuyos gobiernos defienden el libre flujo de capitales, productos, servicios, mientras que se oponen al libre flujo de personas. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ahí lo que hay que señalar es que hay la otra cara de la moneda, gobiernos como el del señor presidente Rafael Correa, que mientras que apoyan una política migratoria liberal, que me parece muy bueno, se oponen a un flujo libre de capitales y productos y servicios. Claro, que debería ser ir a la par, que ¿no? debería ir a la par, un poco como la de prohibición que hablábamos el otro día de las drogas, ¿no? Prohíbe por un lado, pero es permisivo por otro. O sea, es una incoherencia. Por un lado es una cosa y por otro lado es otra. Lo mejor por ese tipo de incongruencias es que no se siente en la práctica lo que realmente sucede, que es lo que yo insisto. O sea, es ir a hacer una especie de Pero ¿qué podemos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué podemos esperar de este tipo de cumbres? Ustedes Muy poco, como ciudadanos, muy poco. O sea, sí vimos el auditorio casi vacío, o sea... Las Naciones Unidas, no solamente por este tipo de actos que realiza, sino en general por lo que ha sido su actuación en los últimos años, es una institución que se ha demostrado francamente ineficaz, ¿no? Entonces, es una institución que ha sido superada por la fuerza de los hechos a partir de la caída del muro de Berlín, ¿no? Por ese cambio que ha habido en la posición geopolítica, y donde tiene instituciones como el Consejo de Seguridad que francamente no van a la par de lo que es la realidad actualmente. En ese sentido, lo que queda para nosotros es, o la imagen que queda para el mundo es una organización de una burocracia muy alta, y que en muchos casos, por el contrario, se convierte en un obstáculo para el desarrollo de los países, ¿no? Hoy día ocurrió algo interesante en el contexto político internacional, es que Irán ya se manifestó a favor de la política rusa sobre el conflicto en Siria y el apoyo al ISIS. Y Barack Obama salió en defensa de sus políticas internacionales diciendo que Al-Assad es un monstruo, ¿verdad? Entonces, esto sucedía a la par de lo que está pasando en las Naciones Unidas, que verdaderamente no pasa mucho, son esas ¿no? pequeñas Entonces, ¿por qué no estamos hablando de los refugiados sirios? ¿Por qué no estamos hablando de lo que pasa en Europa? ¿Por qué no estamos hablando de todas las pateras que se hunden en el Mediterráneo? ¿Por qué no están hablando de eso?
Bueno, la cumbre sí fue convocada para tratar temas de desarrollo y estas metas que ellos frecuentemente se fijan, ¿no? Y en el marco de eso, la pregunta es, ¿hay un papel, si no lo está haciendo, hay un papel positivo que podría desempeñar la ONU en temas de desarrollo? Por ejemplo, yo pienso que podría desempeñar un papel mucho más importante y positivo en el tema de liberalización migratoria. A eso me refiero cuando digo por qué no estamos hablando de eso. En eso es lo que deberían priorizar. Porque si bien es cierto, los lineamientos en lo que respecta a educación, por ejemplo, ya están ahí, ya han venido trabajando durante tantos años, pero yo creo que en el sistema migratorio es donde realmente les hacen falta priorizar y analizar y aprovechar que están todos ahí reunidos y tratarle de aterrizar un poco las ideas y de aterrizar un poco las buenas voluntades, porque aquí lo que estamos viendo es una asamblea de buenas voluntades y de magníficas exposiciones. Sin embargo, pero es importante que exista, al porque final es parte del de la día, diplomacia, en ¿no? lo tangible, en el día a día, no hay nada en la ciudadanía de cada uno de los países. Claro, quizás no se percibe, como dices tú, quizás no lo percibes en el bolsillo, no lo percibes a la hora de pagar un impuesto, pero sí se percibe en un intangible diplomático internacional, ¿verdad? Pero es que es como donde por lo menos, burbuja. pero donde por lo menos la gente se sienta, independientemente de que no se caigan bien o no se respeten mutuamente, se sientan en el mismo lugar, se escuchan y se toleran. Pero es que la ONU se ha desnaturalizado, porque hay que plantearnos, bueno, ¿cómo se creó la ONU? ¿No? La ONU se creó como una organización supranacional, justamente pensada, ¿no?, para garantizar la paz mundial, ¿verdad?, para evitar que existan conflictos internacionales de la envergadura de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese objetivo, ¿no?, de garantizar o de facilitar, ser un punto de encuentro para evitar los conflictos armados, es una función que no la cumple las Naciones Unidas. Y la evidencia la podemos ver en las imágenes, en la televisión, en los medios de comunicación, ¿no? Conflictos que se suceden unos a otros, la crisis en Oriente Medio, lo que pasa en Siria, ISIS, o sea, la ONU se ha demostrado a sí mismo como una tendencia decreciente de la violencia a nivel mundial, si consideramos, por ejemplo, indicadores como los que reúne Steven Pinker en su libro, lo pueden googlear en internet. Steven Pinker tiene estadísticas acerca de conflictos entre estados, por ejemplo, y personas que mueren como resultado de acciones bélicas, y eso vemos que hay una tendencia positiva también. Ahora, la cuestión es... ¿Es atribuible eso a las Naciones Unidas? Exacto. Yo no creo. Es que yo no lo creo. Mira, si sería interesante, ¿no? Iré a googlear lo que estás diciendo, suena interesante. Pero lo que me parece paradójico es que si bien es cierto, los países a nivel general sí tienen como digamos que una mejor vecindad y una mejor buena voluntad de tratar de llegar a acuerdos, pero ¿qué pasa con esos países casa adentro? O sea, no sé qué opinan ustedes, pero dan a entender que mientras somos países nos llevamos bien, pero dentro de nuestros países son donde realmente tienes las crisis. Tienes una Venezuela, tienes lo que pasa en Ecuador, tienes lo mismo que pasa en Siria. O sea, son cosas que te invitan a decir, sí, no te están atacando unos a otros, pero qué es lo que está pasando, o sea, por estar tratando de buscar una política internacional o por convertirte en un presidente con política internacional y de trayectoria internacional, muchas veces descuidas lo que está pasando. Pero es que yo creo que ni siquiera lo internacional lo cuidan bien. O sea, veamos el caso concreto de Siria, el caso concreto de ISIS. El papel de las Naciones Unidas ha sido completamente irrelevante. Lo que creo que estamos de acuerdo es que igual esta cumbre específicamente y similares a esta sirven como un show, como para venderse a nivel internacional, y en eso creo que no está solo nuestro presidente. No utilicemos vender, pero ahora sí quisiera, si me disculpas, Lula, quisiera que ya tratemos ahora el tema de la agresión que ha sufrido la asambleísta Lourdes Tibán. Primero vamos a ir a un corte, me dicen, entonces pronto volvemos con ese tema.
le hace una visita privada el Papa a Fidel Castro, que tiene presos políticos, ha sido una persona que no respeta derechos humanos, ha acribillado a esa sociedad por donde lo vean. Un joven cubano diciendo delante de todos, enfrente de todos, ante el mundo, la necesidad de una cultura de diálogo. Pero fundamentalmente su rol no es el de jefe de Estado, sino el de pastor. El de pastor, el representante de Dios en la tierra. Dile eso al preso político, pues. Es que a lo mejor el preso político ve como esperanza, porque tú no estás al cabo de saber si en la reunión con Fidel trataron de su libertad. Buscar la paz con los dictadores, con los que oprimen a sus pueblos. Con ellas pues se gestiona la paz. Es lo que vamos a discutir esta noche, con todo respeto. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Cuando me doy la vuelta, no me di cuenta, me cayeron con un cherlazo, me botaron los lentes y pensé que me querían robar la cartera. Yo abrazo la cartera, me cubro la cara y me doy la vuelta y cruzo la calle. Al cruzar la calle, las señoras me siguen y me insultan y me dicen que me van a matar y que ya sabes lo que te va a pasar. Lo que pase con mi vida, le responsabilizo a Rafael Correa Delgado. No tiene otro nombre, no tiene otro apellido. Soy una mujer, no me va a doblegar. Soy madre de familia. Por mis hijos voy a seguir en esta lucha. Por más que ponga guardaespaldas, por más que ponga seguridad, no van a poder poner seguridad a mi pensamiento. Bueno, acabamos de ver las declaraciones de la asambleísta Lourdes Tibán en reacción a la agresión que sufrió hace algunos días. Bueno, aquí en este programa siempre hemos estado de acuerdo en un par de puntos al menos, y entre esos está condenar la violencia venga de donde venga. Ahora, quisiera preguntarles a ustedes, bueno, ¿qué opinan de lo que ella dijo también en El Universo cuando le atribuye esta violencia o esta agresión a Alianza País? Bueno, yo para empezar, mi solidaridad con una mujer que ha sufrido esta violencia terrible en la calle. Ella ha sido muy clara en sus conceptos, ha sido muy frontal en sus posturas y eso requiere mucha valentía, ¿no? Creo que lo que le está pasando es producto de ser tan valiente en un contexto y un entorno censurado. Entonces ella es una amenaza a quienes no quieren que se digan las cosas que ella dice. Ella responsabiliza a alguien, sus razones tendrá para hacerlo, yo desconozco, pero lo que le ha pasado es horrible y representa un estado de ánimo en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra psiquis, pues por decirlo menos malo, ¿no? Bueno, yo también quisiera solidarizarme con la asambleísta Tibán. Realmente es un hecho repudiable por donde uno lo quiera ver, pero al mismo tiempo, sin compartir en absoluto la ideología de Lourdes Tibán, a mí me parece que la presencia de mujeres y hombres como ella son bastante valiosos en este momento histórico que está viviendo la patria, ¿no? O sea, yo me preguntaba, ¿no? ¿Yo sería capaz de seguir en una posición como la de ella luego de sufrir una agresión? No sé la respuesta, pero en todo caso creo que esa valentía vale la pena resaltarla. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿no? esa responsabilidad que ella le atribuye a Alianza País sobre la agresión es algo que espero la justicia sea capaz de determinar en un proceso adecuado. Pero yo sí creo que hay una responsabilidad política, ¿no? Independientemente del hecho concreto. Es que durante los últimos 8 años, este gobierno ha conducido al país a un nivel de crispación y de violencia que se expresa en hechos como el que hemos sido testigos en el caso de la asambleísta Tibán, ¿no? Cuando el presidente de la República utiliza la sabatina, ¿verdad?, para atacar de una manera violenta a sus contradictores, ¿verdad? Se me viene a la mente el caso de diferentes periodistas, ¿verdad?, que Martín Pallares, por ejemplo. Martín Pallares u otros que haciendo ejercicio de su libertad de expresión, hacen o dicen cosas que le desagradan al presidente de la República. El presidente no tiene ningún empacho en publicar su fotografía
en los medios de comunicación que transmiten la sabatina, ¿verdad?, para decirle al pueblo que los reconozcan en la calle. ¿Para qué el presidente de la República quiere que reconozcan a sus opositores o a los que él llama opositores, en el caso de los periodistas en la calle? ¿Para que les den una palmada en la espalda? Bueno, no. hay otro lado del argumento que siempre me parece que vale la pena que se los presentemos a quienes nos están viendo. Y el otro lado del argumento es que el presidente y distintas autoridades del gobierno dicen que son estos periodistas, estos contradictores, estas personas de oposición, los que generan la violencia. Claro. Entonces, ¿qué uno puede decir eso? Bueno, yo digo que la violencia es muy distinta a las expresiones, ¿no? Una cosa es decir algo que no le agrada a alguien y uno no puede ser monedita de oro si uno va a adoptar una posición claramente definida, pero otra cosa distinta es agredir físicamente a alguien, ¿verdad? Y además una cosa... No hay que menospreciar la agresión verbal. Es que porque la agresión verbal incita a la agresión física. En el caso que yo señalaba, paso a paso. Hay una intención velada de incitar a la agresión física. Y eso es una cosa muy grave. ¿Te parece que es velada? A mí me parece que es totalmente frontal. A mí ni siquiera me parece que es velada. Y me parece que lo gravísimo de este tema es que nosotros podemos quizás tener posturas y decir, bueno, a mí no me parece, ser quizás un poco enérgicos, pero cuando estamos hablando del presidente de la República, que es el líder que nos representa a todos como conciudadanos y como compatriotas, se esperaría una especie de mesura, ¿verdad? Un balance, una tolerancia, un respeto hacia todos. Con todo respeto, para mí lo más grave es eso. Dado en el punto. El problema está, considero yo, y ese es mi criterio con todo respeto, de que el problema es que él ha asumido que solo representa a los que piensan igual que él. Entonces, sucede, y si ustedes recuerdan lo último que termina diciendo mi tocaya Lula, con quien yo me solidaricé en ese momento y que lo vuelvo a hacer y le envío un fuerte abrazo y que no desmaye y que siga, porque pensar y opinar distinto nunca debe ser ni delito, ni condenado, ni mucho menos generar actos como estos. El problema está en que ellos creen que solo representan al que piensa igual. Entonces, llega un momento en que ellos son los malos y volvemos a lo que decimos. Este grupo son los buenos, este grupo son los malos y entonces contra ellos todo. Si no recordemos pues lo que pasó en la Universidad Católica, ustedes son tantos y allá solo hay 4, o sea, no siempre ha sido así. Entonces estamos viviendo un sistema durante 8 años en que es más o menos como la montonera, ¿no? O sea, vayan, hagan cargo un montón, aquí somos más, muchos más, allá son 4, denle. Si bien es cierto, él no está diciendo vayan, péguenle, porque no quiero que me saquen de contexto, no, pero está obviamente generando, esto es más o menos como cuando tú haces dulce de leche y empieza aguadito mientras sigues batiendo, llega un momento en que ya se va a hacer duro. Creo que como tú dices, después de 8 años, lo que se ha logrado con mucho éxito es polarizar a la sociedad. Entonces tienes al grupo A y al grupo B y a los que no se deciden, que de repente por la conveniencia se van a A o a B. Y eso es algo que en el Ecuador no existía. El Ecuador era un país pacífico, fraterno, teníamos nuestras diferencias y todo, bueno, pero tampoco hay que idealizarlo, ¿no? No, o sea, yo no lo idealizo, pero si tú escuchas, si tú escuchas a los niveles de intolerancia jamás. ¿Tú cuándo habías escuchado que un presidente le diga pelucón a alguien? O sea, porque ahorita estamos hablando de la gente de las manifestaciones en la calle, pero vayamos un poquito más atrás desde el discurso anterior en el que él marca un ritmo diferente, una diferenciación, un posicionamiento dentro de la sociedad, en la estructura política, ¿verdad? Y en la estructura de la sociedad como tal, en general, en el que se polariza. Entonces tú o estás con ellos o estás contra ellos. Y para mí ese es el peor lastre que tenemos en este momento, que antes, para mi manera de ver, no lo teníamos. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, Gaby. La cuestión que hay es que ahora hay un elemento adicional, que yo creo que ya había esa intolerancia, solo que no había un partido tan dominante. Eran distintos grupos. Es que esta es la suma de varios, pues se llevaron el cocolón de todos y entonces ahí generaron arroz con... Pero lo que me parece preocupante es esta idea de somos más, y siendo más tenemos derecho a imponernos más. Si hay unos que son más, quiere decir que hay unos que son menos, pues eso es lo que está realmente mal. Claro, o sea, no hay límites a la voluntad de los que dicen ser más en cuanto a lo que pueden hacer con esa minoría.
Y ese es el peligro, porque con toda democracia liberal el límite es las libertades individuales, o sea, los derechos humanos de la minoría más pequeña, que es el individuo. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de fondo y tiene que ver con la idea de democracia ilimitada. Eso, ¿no? también es cierto que podría ser el caso, porque obviamente no somos testigos, ni jueces, ni hemos visto, ni sabemos quién realmente ocasionó. Sí, puede haber sido una violencia normal en la calle. Y a lo mejor también a eso es a lo que se refiere Lourdes cuando dice que da la responsabilidad a una persona, porque a lo mejor se refiere a que obviamente sus políticas públicas son las que han generado el desempleo y a lo mejor sí le iban a chinear la cartera, como dice. Entonces, pero ella dice algo importante que no podemos olvidar, que esta es la tercera vez que ella sufre agresiones. Imagínate. Y que en 2 ocasiones anteriores la justicia no ha hecho nada. O dice que no ha pasado nada, no sé cuáles fueron sus palabras exactamente. Entonces, yo creo que eso es lo más preocupante, más, o sea, si bien es cierto, claro, o sea, es lo más, ¿no? Dentro de que obviamente es preocupante horrible que le pegaron a Iván. Es preocupante que le pegaron a Manuela Pica en el piso, es preocupante que le pegaron a Carlos Pérez Guartambel, es preocupante que lo arrastraron a Salvador Quispe. Es preocupante, las imágenes de las marchas son preocupantes, es preocupante. Sí, pero hay un tema adicional, o sea, todos los casos de violencia que tú enumeras son realmente preocupantes y nos deben llamar la atención. Pero yo sí quiero decir de que agredan a un legislador tiene una connotación adicional, una connotación especial. Así es. Decir, eso no es propio de las democracias que agredan, porque la amenaza tiene un tinte, por lo menos como ella la relata, de un tinte político. Y en ese sentido yo quería aprovechar para decir que me llama poderosamente la atención y me llena de mucha vergüenza la actitud de la Asamblea Nacional. O sea, la Asamblea Nacional, controlada por Alianza País, ni siquiera en un acto de violencia flagrante como el que acaba por el motivo que haya sido. Por el motivo que haya sido, es capaz de sacar una resolución de solidaridad como la que hemos hecho para solidarizarse con uno de sus miembros. Lo bloquearon. Eso en ese sentido lo bloquearon. Inaceptable, impensable. Es impensable cuando ellos tienen los letreros inmensos que dice que la violencia, ¿cómo es que dicen los letreros? Son los campeones en decir son que no contra violencia en todo sentido, pero sin embargo no le dan trámite a un respaldo. Lo que decíamos el tema anterior, la Constitución es llena de promesas idealistas donde al final del día no se están poniendo en práctica y que sí es lamentable, porque, insisto, si ellos llegaron al poder y llegaron a acumular tantas cosas en el sentido de poder hacer las cosas bien, porque creo que nadie ha tenido la oportunidad que ellos están teniendo de tener poder y dinero como lo tuvieron durante todo este año, con todo lo que ellos tuvieron, deberíamos ser potencia, porque por lo menos está tratando de superarnos de alguna manera, y en ese sentido consideramos en el día a día, porque insisto, no es lo mismo lo que te dicen en los discursos y en las elocuencias, sino en lo palpable. No hay. Y sin embargo ves, como tú señalas, que pegan a una legisladora, que no puedes opinar. Y en el día a día, cuando tú vas a los bancos y se te cruza alguien en la fila, la gente ya hace bochinche. Antes tú hacías bochinche porque la cajera no movía la mano, pero ahora porque medio se te ponen adelante, que sí porque es mamá, que sí porque es de la tercera edad, que sí porque es... Entonces nos hemos convertido en una sociedad de reclamo. No sé qué. Agresiva la una con la otra, pero lo peor de todo es la polarización, porque en todo momento lo que se percibe en la calle es ¿y tú por qué haces si yo también? O tú por qué más si yo también tengo derecho, o tú por qué menos, a ti te tienen que dar más. O sea, sí hay una eterna comparación, una pugna constante por valores impuestos por otras personas que no necesariamente representan quiénes somos o digamos nuestro bagaje como República Ecuatoriana, me explico, o sea, una aprobación de alguien. Entonces, en eso es lo que yo sé. Todo el mundo ahorita está tratando de buscar ser aprobado o ser reprobado. Entonces, como que tú vives en un examen continuo para saber, insisto en que si eres de los de estos o eres de los otros, para poder saber cómo. Es como acción-reacción, acción-reacción, acción-reacción. Esa es la mecánica. Y esto empieza cuando desde el poder o incluso desde afuera la sociedad acepta o permite que se realicen cambios políticos a la fuerza.
Y esto empezó claramente, no con este gobierno, vino desde antes los golpes contra la institucionalidad en el país, por eso es que aquí cambiamos de presidentes tan fácilmente y alegremente, pero incluso esto se agravó y se profundizó con este gobierno. No hay que olvidar, yo creo que mucha gente olvida fácilmente porque todo pasó tan rápido, los primeros meses de la administración de Alianza País, donde se dieron duros golpes a la independencia de poderes, todo por esta lógica de que somos más y no hay leyes vigentes ni constitución que nos impida hacer los cambios que queremos hacer. Bueno, se mandó al Congreso a sus casas. O sea, Así es. Se disolvió el Congreso, se agredió físicamente a miembros del Tribunal Constitucional. Pasaron cosas raras, por decirlo menos, en el Tribunal Supremo Electoral. Hubo una serie de cosas y cambios que se hicieron por la fuerza. Entonces, cuando uno se da cuenta de que los que avanzan, los que siguen subiendo hacia adelante, es porque hacen las cosas a la fuerza, eso genera incentivos perversos en la sociedad. Por supuesto. Claro, porque los modelos a seguir están contaminados. Y peor cuando el modelo a seguir y el discurso está basado en una determinada legitimidad, ¿no? Siendo que la legitimidad no representa un valor exacto y continuo, sino que siempre dependerá de los intereses de quien la expone, en el caso de las figuras principales del gobierno. Bueno, y según ellos es que la legitimidad es que son más. O sea, volviendo al punto de que porque ellos dicen que son más, entonces pueden hacer, tienen un cheque en blanco para hacer lo que quieran. Pero porque ellos lo dicen, no necesariamente son más, pero basta que ellos digan que son más, entonces tienen el poder de la legitimidad. Es que ese es el problema, porque es como que han venido caseteando durante todo este tiempo, que también es cierto, y no hay que ser sectarios, han hecho cosas buenas y han hecho cambios que han servido, pero el problema está cuando vemos cosas como las que le sucede a Lourdes Tibán, que es una legisladora que tiene una representación y que se entiende además que ella representa a la izquierda. Entonces yo creo que también ahí es que tú tienes que pensar, porque tú dices, bueno, le están dando a alguien de la oposición que a lo mejor no comparte la ideología y a lo mejor puede ser algún fundamentalista que tiene algún tipo de ideología y defensora de la izquierda, pero estamos hablando también que es una líder indígena, una mujer, es una legisladora, es una mujer de izquierda, es una madre de familia. Entonces estás atentando contra un cúmulo de cosas. Y eso que se ve, pero lo que no se ve, que hablabas tú, por ejemplo, la cola del banco o la fila, la señora que va a coger el taxi, donde se ha taladrado un conflicto social inexistente, digamos, inexistente digo yo porque era innecesario más que nada, ¿no? O sea, es como que se ha adoctrinado a la población a continuar en un conflicto social perenne y psicológico. Mira, que no nos lleva a ninguna parte, es pernicioso, es contraproducente. Eso es algo nuevo, Gabriel, en eso tengo que discrepar contigo. O sea, estos niveles el nivel sí, no, en eso estamos de acuerdo. No existían antes. No, ahora pero se cree que hay una diferencia de grados. Yo no creo que yo creo que el problema se ha dividido tanto que crees que no, yo lo que digo no lo mereces todo. Claro, yo no digo que sea tolerante, pero sí digo que el cambio es muy fuerte, sobre todo cuando hay un direccionamiento de los misiles y donde dicen, okay, porque eres pobre lo mereces, porque eres rico no lo mereces. Ódialo porque eres pobre, ódialo porque eres tal. O sea, hoy en día lo primero que te dicen es que porque es pobre entonces no tiene. Pero esto de aquí que estamos hablando, y es bueno que estén muy entusiasmados con el tema, porque está relacionado con el tema que vamos a tratar para culminar el programa, y tiene que ver con lo que pasó en el programa Ecuador tiene talento. Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de Ecuador tiene talento, con todo respeto, pero vamos a ir a un corte y después les contamos. Le hace una visita privada el Papa a Fidel Castro, que tiene presos políticos, ha sido una persona que no respeta derechos humanos, ha acribillado a esa sociedad por donde lo vean. Joven cubano diciendo delante de todos, enfrente de todos, ante el mundo, la necesidad de una cultura de diálogo. Pero fundamentalmente su rol no es el de jefe de Estado, sino el de pastor. El de pastor, el representante de Dios en la tierra. Dile eso al preso político, pues.
Es que a lo mejor el preso político ve como esperanza, porque tú no estás al cabo de saber si en la reunión con Fidel trataron de su libertad. Buscar la paz con los dictadores, con los que oprimen a sus pueblos. Con ellas pues se gestiona la paz. Es lo que vamos a discutir esta noche, con todo respeto. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. ¿Tú crees en Dios? No. Pues deberías empezar a creer, mamita, para ver si te hace el milagrito. Sin Dios no llegamos a ningún lado. Por eso es que tú crees que siendo autodidáctica vas a llegar a la cima. Y no lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no se ven. Entonces ahí entra el amor a Dios. Y Dios se siente, Dios te puede ayudar, Dios te ayuda a ser mejor. Carolina, eres hermosa. Solamente quiero saber, ¿por qué no crees en Dios? Una curiosidad para mí, o sea, no te juzgo, ¿ah? Ojo. En Dios. No sé, solo no me he dado la... O sea, no me he dado eso para creer, o sea... ¿Y qué crees? ¿De dónde venimos? Creo que uno se muere y se vuelve lo que era antes de nacer. ¿Y qué era antes de nacer? Eras antes de nacer, ¿Qué no eras éramos, nada. pues? Explícame. No era nada. No eras nada. Yo creo que aún tienes 16 años y yo pienso que has tenido tal vez muchísimas cosas bonitas en tu vida, pero llega un momento en el que sufres tanto que lo único que te lleva de verdad a continuar es el amor impresionante a Dios. Y eso lo adquieres a veces cuando estás en situaciones muy difíciles. Carolina. ¿Cree en Dios usted? Por supuesto, creo mucho en Dios. Te voy a dar todo. No te voy a dar una charla de catecismo como mis compañeras, porque con el respeto de ellas, yo sí creo que la religión o las creencias son una cosa y el talento artístico es otra. Totalmente, es que eso no se... A ver, voy a aclarar algo. Aquí ninguna de nosotros estamos diciéndole, pero dile a él, pero díselo a él, en la cara. Aquí ninguna está diciendo... Mira, ¿estamos calificándola a ella por sus creencias o no? Estamos calificándola a ella por su talento. ¿Por qué me pones la mano en la cara? Yo no te pongo la mano en la cara. Mira, eso realmente es un tema sensible, hablar de Dios y de la religión. Totalmente. Pero no me parece que hay que tirarle una avalancha de catecismo, de religión o de lo que sea. Porque ella viene a mostrar su talento. O sea, yo solo pregunté por consejo de vida, porque es una niña chiquita. Aquí no estamos para juzgar si es cristiano o no es cristiano, si cree o no cree. En ningún momento nadie lo ha hecho. Estamos catalogando, estamos calificando tu presentación. A mí me parece que eres una niña linda, que tienes una voz espectacular y que si tú tienes, que si puedes seguir estudiando, mejorando, por mi lado es un sí. No, hay que ver, hermano. Gracias. Lo vas a hacer, Carolina. Lo único que yo no les puedo decir es que para mí Dios es amor. Sí, pues. Sí. Definitivamente. Digan lo que digan, no es asunto mío. Quien quiera estar en religión o no. Bueno, podemos empezar diciendo que por qué estamos aquí en este programa tratando algo de Ecuador tiene talento. No es por ser faranduleros, como decía algún tuit, sino que esto tiene que ver con temas de gran envergadura. Esto tiene que ver con si somos o no somos una sociedad tolerante. Y esto pasa de manera recurrente. Ustedes recordarán el altercado que hubo cuando un sacerdote habló mal, no me recuerdo sus expresiones exactas, que se refirió de manera despectiva acerca de los homosexuales, y los homosexuales pidieron una intervención del Estado para silenciar o para sancionar a dicho sacerdote. En esa ocasión, mi opinión era de que ambos bandos compartían intolerancia. Ambos estaban recurriendo a pedir de alguna forma la intervención del Estado para silenciar o perjudicar a aquellas personas con cuya forma de expresarse o de vivir no concordaban. Entonces, yo les quisiera empezar preguntando, ¿qué es la tolerancia? O sea, yo creería que la tolerancia es tolerar precisamente aquello que no nos gusta. Y en el caso del programa Ecuador tiene talento y lo que acabamos de ver, pues Fernando Villarroel parece ser el más sensato
Al decir que, bueno, aquí yo estoy calificando... Para calificar talento, ¿no? Claro, talento. Exacto. Y yo creo que antes de tolerancia o no, creo que es importante definir, ¿verdad?, el contexto y el lugar donde se da una conversación totalmente fuera de lugar, al punto que la chica iba a cantar y a ver si tenía posibilidades de mantenerse en un concurso. Claro, porque nadie le pedía a la jueza que sea su mejor amiga. O que ella no pidió un consejo de vida. Su credo era irrelevante a su capacidad de cantar. Si sus cuerdas vocales eran fuertes o no, ese era el tema. El tema no era si ella creía en Dios, en Buda o en quien sea. Están ellas completamente fuera del lugar. Están abusando, que están detrás de un puesto que les da una sensación de poder. No, y le hacen una serie de... sanciona solito, porque ahí vemos en el programa cómo la gente le aplaude a Fernando cuando él habla. Pero también le aplauden a ellas. Pero más vi una reacción favorable más hacia él. De hecho, en las redes sociales también se ha percibido como que más las han achacado a ellas. Pero también a mí me parece que hay que presentar los dos lados. Aquí hay una carta, imprimimos la carta de la Asociación de Ateos en reacción a lo que pasó en ese programa. Y esto es un reprise de lo que pasó entre el sacerdote y la Asociación de Homosexuales en ese entonces. Porque aquí están pidiendo que según la Ley Orgánica de Comunicación, ahí están poniéndolo en la pantalla, ellos se han sentido afectados por la información entretenida que se ha transmitido en dicho programa. Y entonces vemos cómo nuevamente hay esa apelación al poder del Estado para silenciar a una persona que te ha ofendido o cuyas expresiones te desagradan. Claro, y quizás podríamos decir que en el tercer párrafo es hasta amedrantador el contenido, porque información y comunicación la han convertido en un cuco. De una vez se anticipa la pena de que el canal no cumpla con los 3 días de plazo que tiene para dar la copia íntegra de la información. Pero independientemente de eso, ¿ustedes no les llama la atención poderosamente la cara de esa chica cuando le preguntan que si cree en Dios y ella dice que no, y le cae esta verborrea de estas personas y ella se queda, ella no se lo cree? Ella no se lo cree. Díganme, por favor, que ustedes... ¿Qué piensan ustedes? Yo es que no lo consigo. No había cómo estar preparada para eso. O sea, yo creo que ella estaba preparada para que le digan que cante feo, que canta bonito, o que a lo mejor tiene que cambiarse el peinado, porque eso es lo que ellas saben. O sea, me refiero a las juezas. Pero no que le vayan a dar una clase de calidad de vida. O sea, más allá de que... Sí, pero yo creo que hay que centrar la discusión en lo que la ley debe hacer al respecto de esto, por ejemplo. O sea, de que la actuación de estas jueces es una torpeza, yo creo que es indiscutible, es indiscutible. Pero el tema no creo que es indiscutible, y te lo voy a decir porque, con todo respeto, yo creo que ahorita todo el mundo se siente dueño de una verdad mientras tengas un espacio que es como que nosotros aquí vertimos nuestras opiniones y que porque lo decimos nosotros es la ley y se debe de cumplir. No, nosotros estamos conscientes que los 4 vertimos nuestros criterios con todo respeto. Y son simplemente eso, nuestros criterios. Habrá quienes la acepten, habrá quienes la refuten, pero siempre lo hacemos con todo respeto y no nos sentimos dueños de la verdad. No hay que perder el contexto. O sea, Ecuador tiene talento es un programa de farándula. Más allá de que sea de farándula, a lo que voy es que ellas se sienten. Ese es el punto que yo creo y que lo que debemos hacer. Porque la otra le mete hasta la mano en la cara. O sea, vivimos en un mundo de violencia, o sea, que pasamos desde que le pegan a una legisladora, como en el tema anterior, sí, Lula, hasta pero a una chica que porque cree o no cree en Dios tiene que ser. Sí, pero el tema no es lo que digan las juezas de Ecuador tiene talento, porque ella el tema es lo que la ley faculta a cualquier ciudadano que se siente agredido u ofendido a hacerle a otro que estaba haciendo ejercicio de su libertad de expresión. En otras palabras, es lo que sucede después del programa. A mí no me gusta lo que dijo, por ejemplo, el sacerdote en ese entonces. A mí tampoco me agrada lo que han dicho estas juezas. Me parece totalmente fuera de lugar, como dice María Sol. Ahora, la pregunta es, creo que debe haber algún tipo de sanción por parte del Estado contra esas expresiones. Yo personalmente no lo creo y creo que es una de las aberraciones de la ley de comunicación. Es que por eso es que cuando decía María Sol, decía es que han creado este cuco, que es la superintendencia, que es un cuco. O sea, si te portas mal,
de acuerdo a lo que yo creo, entonces te suelto la ley, porque existe taladrado en el cerebro de los ecuatorianos un proceso acción-reacción. 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 Hay que tener cuidado con algo. Facultado por la ley, ¿no? Yo insisto en que lo que han dicho estas juezas, ¿verdad?, es una torpeza. O sea, no era el contexto, no era el lugar. Pero hay que tener cuidado también en no exagerar la nota, ¿no?, como lo están haciendo esta asociación de ateos. Porque cuidado, el mensaje que queremos transmitir, o que se transmite de una manera indirecta, es que hablar de Dios es inaceptable en un espacio público. Y eso, como creyente, es algo que yo no puedo compartir. Yo creo que hay espacio para hablar de Dios. Yo creo que hay espacio para hablar de Dios, inclusive en espacios como ese. Definitivamente no en la forma como se dio, que no venía al caso. No, y una cosa son las difamaciones, calumnias, que involucran mentiras que afectan la honra de una persona. Y esto de aquí, pues, está lejos de ser eso. Es simplemente un comentario que a mí me parece que totalmente fuera de lugar. Yo me quedé con ganas de saber qué tal cantó la chica, no me vi el programa entero, pero digamos... Le dieron el sí. Le dieron el sí. Ahora, imagínate tú, la chica es... Pero es que mira, uno tiene que también ver lo que es la libertad donde se encuentre desde lo máximo hasta lo mínimo. Resulta ser que la chica es atea, pero el papá sí cree en Dios. Entonces, chévere por ese papá que ha respetado los principios de su hija. Y tanto es así que el otro conductor del programa le dice, ¿y usted cree en Dios? Y dice, sí, yo creo. Y lo que regresa a ver todo sorprendido. O sea, no creo que debe centrarse. El tema era justamente la presentación de ella. Pero sí debemos rescatar que por lo menos esta chica, por más que fue pues puesta en vergüenza hasta cierto punto, porque a nadie le gusta que le den palo en los medios de comunicación, su papá por lo menos respeta su libertad, y eso sí es plausible para el señor. Y me parece muy sabes que también yo admiro la valentía de esta chica de 16 años que tiene a todos estos jueces delante y tiene el coraje de mantenerse en su creencia, en su postura, y decir, bueno, yo no creo en Dios, no creo en nada. Y es simplemente mi percepción que hay una reacción negativa en cuanto a cómo canta y si es autodidacta o no es autodidacta. Didáctica. Bueno, pero es autodidacta o no es autodidacta en función de que porque cree en Dios como que le cayeron con triple palo, ¿me explico? O sea, me parece que sí había un condicionamiento, hubo una reacción que porque entonces no era católica la chica, Dios no le iba a hacer el milagrito. Para tener marketing y que pase como nosotros que somos hasta un programa de opinión, hablando de Ecuador tiene talento, ¿qué tal? ¿Será que a eso tienen que recurrir porque justamente están tan mermados y tan imposibilitados de poder tener o mejorar su contenido en los canales? Yo no creo que este episodio llegue a eso. ¿Tú crees que no? Yo creo que el episodio evidencia el modelo mental de las juezas. Hay que situarnos en lo que es ese programa. O sea, ustedes dicen, bueno, es un horror que le hayan caído a palos a esta pobre chica por ser atea. A mí me parece un horror. Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que tú olvidas es que a esa chica le hubieran caído a palos. Lo que tú crees que yo olvido. Por ser atea o por cualquier otra razón, porque de eso se trata ese programa. De caer a palos. De caer a palos a unos, o sea, y de felicitar a otros. Y tú me estás diciendo que hay compañías de la empresa privada que invierten en caer a palo a otro y no invierten en otros sectores como en el deporte, por ejemplo. O sea, ahí sí ya estamos todos locos, pues. Pero esa es la franquicia. Caer de a palo. Mira tú. Sí. Bueno, pero la franquicia es caerte a palo por digamos lo que está en contexto en ese momento, que es su capacidad de cantar, su capacidad de bailar, de dar un buen show. No tiene nada que ver su credo. Pero esto tiene que ver con un debate a nivel mundial más amplio. Hay dos vías a grandes rasgos, ¿no? Una vía es la vía europea de proteger las sensibilidades de todo tipo de minorías y ir creando normas de qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. El comediante Jerry Seinfeld habla de la tiranía de lo políticamente correcto. Y la otra vía, como puente lo voy a tomar a Seinfeld, es la vía de la jurisprudencia norteamericana en virtud de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde básicamente el Congreso no puede legislar la expresión.
O sea, está prohibido que ellos limiten las legislaciones, limiten la expresión de las personas por cualquier motivo, salvo obviamente hay leyes contra difamación y calumnia. Claro, pero eso es otra cosa. Y leyes que protegen contra expresiones que representen un claro e inminente peligro, que eso está muy claramente definido a través de varios casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces lo que tenemos es dos culturas, o le enseñamos a la gente un sinnúmero y crecientes números de reglas de qué es lo que pueden decir y qué es lo que no pueden decir, o que la gente empiece a curtirse la piel. Porque en una sociedad libre, pues uno no debería tener el derecho de callar a alguien simplemente porque se ofendió. Digamos, siempre va a haber expresiones que nosotros encontremos ofendidas y no por eso podemos andar caminando con un masking tape pegándoselo en la boca al que dijo algo que no nos gusta. Que yo creo que en eso coincidimos todos. Yo coincido contigo. En eso coincidimos todos. Lo que tratamos aquí de ver es que lamentablemente en la caja de los centímetros rectangulares vemos violencia los sábados y vemos la dominguina, entonces Ecuador de Talento. Pues tú me estás diciendo a mí que de eso se trata el show, de dar palo. Entonces la gente se está acostumbrando a sintonizar cosas para que solo te agreguen. Claro, pero eso sí, el programa se trata de eso. Entonces estamos mal, pues. Estamos mal. Pero eso es una franquicia internacional, pues, Lula. No, a lo que voy es... Pero Ecuador Tiene Talento se financia voluntariamente con auspiciantes. La sabatina es algo que la pagamos todos, los que la queremos ver, los que no la queremos ver, no depende del rating, o sea, hay una gran diferencia. Yo no compararía los dos. O sea, yo me refiero tal vez no al origen de lo que sucede, sino que es a la misma consecuencia, el mismo fin. Sí, pero es que lo que pasa es que ese tipo de esnovismo cultural, digamos, de que televisión basura y que vamos a clasificar por acá la televisión basura y por acá la televisión que sí es buena, eso te lleva a rechazar al final del día la libertad para elegir de los consumidores, ¿no? O sea, en realidad por alguna razón a mucha gente le gusta ese programa y yo no siento que es que a lo mejor no hay nada más que tiene ver, derecho a porque decir, ahora este programa debe quedar de transmitir otras cosas, pues que ese es el problema. Pero yo creo que ahí ya nos fuéramos como de coles a nabos, digamos, porque ahí como que aquí lo que digamos como que volviendo al tiene tema. Que ver con la tolerancia, tiene que ver con decir qué está permitido, qué no está permitido, quién tiene el poder de decidir. Yo estoy de acuerdo que a mí radica en el control remoto de saber si sintonizas Ecuador Tiene Talento o apagas la televisión y te vas a ver un libro, como es la mayoría del... Yo tengo un principio básico en mi vida, que es que mi derecho se acaba donde piensa el del otro, ¿verdad? Pero es que eso somos la gente normal. Digamos, pero yo hablo por mí. Yo no hablo por nadie más, sino por mí. Entonces, es que somos los menos. No sé qué te puedo decir, pero mi derecho acaba donde empieza el del otro. Entonces, mi comentario no va hacia si la sociedad y el total, no solo el Ecuador, sino en general, debe ser educado en cuanto a qué debe decir, qué puede decir, qué está permitido, qué se oye bien, qué se oye mal, porque entonces perdemos nuestra autenticidad en función de... Es que ese es el peligro de todo esto. Estás viviendo siempre en un sistema de aprobación, como decíamos desde un inicio. Ok, pero yo lo que iba a decir es, o sea, yo no estoy hablando, yo no creo en que hay que educar a la gente a decir o no decir. La gente debe decir o no decir lo que le parezca y debe dar su opinión de manera respetuosa, porque, en fin, al final del día eso es lo que representa a cada persona. Ahora, cuando yo digo que a mí no me parece lo que le dicen estas señoras a esta chica, es porque a mí sí me parece que el credo de la niña afectó el review de ellas con respecto al canto. Entonces, ahí es cuando yo veo que hay un vicio, que no hay una objetividad. Me parece triste, me parece lamentable por ellas, pero de ahí a que sea un drama, que la ley tenga que venir a penalizar, a poner una multa, eso no, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es terrible. La verdad que eso es terrible y eso es... Bueno, hemos discutido aquí, con todo respeto, temas un poco tangencialmente relacionados a la farándula, otros más serios, como siempre. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Esto ha sido Con Todo Respeto.